Mi nombre es Ivy Colton. Tengo 29 años. Si hubieras hecho algo con tu vida, no tendría que explicarte a la gente. Mi madre me lo dijo a la cara en la cena de Acción de Gracias, delante de 31 parientes. Llevaba 7 años diciendo versiones de eso. La desertora, la deshonra, la hija que no valía un brindis. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía, era que la hija que había pasado 7 años borrando había construido algo en el silencio que le dieron. Y esa noche, la verdad entró en la habitación sin llamar. Pero esta historia comienza mucho antes de esa mesa. Comienza con una llamada telefónica a las 2 de la mañana y una elección que me costó todo. Antes de continuar, dale me gusta y suscríbete, pero solo si esta historia te llega. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a marzo de 2017, la noche en que mi vida se dividió en dos. Yo era estudiante de tercer año en Yukon, informática, promedio de calificaciones, 3.7. No era el más brillante de mi clase, pero me presentaba todos los días. Estudié hasta que me ardieron los ojos. Quería ese título más de lo que la mayoría de la gente entendía. Mi teléfono sonó a las 2:04 un martes de marzo. No fue mamá, no fue papá. Era la señora Tiranía, la vecina de al lado de mi abuela en Bridgeport. Ivy, cariño, soy Ruth. Se desplomó en la cocina. La ambulancia acaba de irse. Me senté en la cama. Mi compañero de cuarto se movió. Ya me estaba poniendo los zapatos. Llamé a mi madre primero. Sonó 5 veces. ¿Qué? ¿Hiedra? Son las 2 de la mañana. La abuela tuvo un derrame cerebral. Mamá, está en San Vicente. Silencio. Luego un suspiro. No el tipo que viene del miedo, el tipo que viene de la inconveniencia. Es mayor. Ivy, eso es lo que pasa. Tengo que preparar una declaración por la mañana. Llama a tu hermana. Colgó. Sin preguntas. No. ¿Está bien? Solo un clic y se fue. Llamé a Meredith. Aprendió más rápido. Hiedra. No puedo. Tengo preparación para el examen de abogacía. Sabes que mamá se pondrá como loca si me atraso. Mari, es la abuela. Lo sé. Pero ¿qué se supone que debo hacer a partir de aquí? Conduje 4 horas a oscuras solo. Sin café, sin lista de reproducción, sin compañía. Solo la carretera y el sonido de mi propia respiración. Cuando llegué a San Vicente, la abuela Ruth estaba en la UCI, con tubos en los brazos, una máscara sobre la cara, el lado izquierdo de su cuerpo inmóvil. La mujer que me enseñó a andar en bicicleta, que me trenzaba el pelo todos los domingos de los 8 a los 14 años mientras mis padres resolvían su separación. Parecía una extraña en esa cama. Abrió los ojos, extendió la mano hacia la mía, apretó una vez. Dijo algo a través de la máscara de oxígeno, una frase silenciosa solo para mí. Te diré lo que dijo más tarde. Importa. Pero justo entonces, de pie en esa habitación fluorescente, entendí algo con perfecta claridad. Nadie más venía. La abuela Ruth necesitaba de 6 a 12 meses de rehabilitación a tiempo completo, fisioterapia 3 veces por semana, alguien que le ayudara a comer, bañarse y moverse de la cama a la silla. La trabajadora social del hospital me entregó un folleto para cuidadores a domicilio. Miré las tarifas y casi me reí. $42 la hora. El cheque de seguridad social de Ruth apenas cubría el alquiler y los medicamentos. Fui a ver a mi asesor académico el lunes siguiente. Profesor Donnelly. Un buen hombre, gafas de montura fina, una mancha de café en la manga todos los días. Tómate una licencia, dijo. Te lo has ganado. Vuelve cuando puedas. Firmó el papeleo. Firmé los documentos. Empaqué mi habitación del dormitorio en 4 cajas y conduje de vuelta a Bridgeport. Entonces llamé a mi madre. Me voy de permiso. Necesito estar con la abuela a tiempo completo. La línea se quedó en silencio. No sorprendido. Tranquilo. Calculando la tranquilidad. No le digas a nadie de la familia. Dijo. ¿Qué? No quiero que piensen que no podemos manejar nuestros propios problemas. Ya sabes cómo hablan. Pero es la verdad. Mamá. Su voz se apagó. Final. La verdad es que te estás rindiendo. Eso es todo lo que necesitan saber. Estaba de pie en la cocina de la abuela Ruth, con el teléfono pegado a la oreja, observando a Ruth a través de la puerta. Estaba dormida en la cama de hospital que habíamos alquilado para la sala de estar, con la mano izquierda acurrucada contra la manta como una hoja caída. Quería pelear. Quería decir, no me rindo, estoy eligiendo. Hay una diferencia, y lo sabes. Pero Ruth acababa de llegar a casa. Necesitaba calma. Necesitaba que estuviera presente. No por teléfono gritándole a una mujer que ya había decidido cómo sería la historia. Así que no dije nada y mi madre comenzó a transcribir el primer borrador de una mentira
que contaría durante los siguientes 7 años. La barbacoa del 4 de julio fue en casa de la tía Linda en Glastonbury. 20 y pico de personas. Hamburguesas, velas de citronela, niños corriendo por el aspersor. Casi no voy, pero la abuela Ruth me pidió que la empujara en su silla de ruedas hasta el patio, y no pude decirle que no a una mujer que había pasado 3 meses reaprendiendo a sostener un tenedor. Llegamos 40 minutos tarde. Había estado haciendo los estiramientos de la tarde de Ruth, los que me mostró el fisioterapeuta, los que hacían que Ruth se aferrara al reposabrazos y susurrara maldiciones que creía que yo no podía oír. Cuando la empujé por la puerta trasera, lo sentí de inmediato. El aire cambió. La gente me miraba demasiado tiempo. Luego apartaba la mirada demasiado rápido. La tía Linda vino primero. Me puso la mano en el brazo. «Cariño, ¿estás bien? Tu mamá nos lo contó». Eché un vistazo al otro lado del patio. Mi madre estaba de pie junto a la mesa de bebidas, secándose los ojos con una servilleta rodeada por 3 de mis tías. Levantó la vista, me miró y luego volvió a mirar su plato. «Eso no es exactamente lo que pasó», dije. «La abuela necesitaba a Ivy. Por favor». La voz de mi madre resonó por el patio, suave, temblorosa. «Aquí no, hoy no». Todas las cabezas se giraron, no hacia ella, hacia mí, como si yo fuera el que estaba armando un escándalo, como si yo fuera el que hacía llorar a una madre en duelo en una barbacoa familiar. Cerré la boca. La abuela Ruth se estiró desde su silla de ruedas y me apretó la muñeca. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Pasé el resto de la tarde en la esquina del patio con un plato de papel. Nunca toqué, observando a mi madre recibir abrazos de personas que pensaban que era valiente. En el camino a casa, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Meredith. «Siente, mamá está muy molesta. ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti?» Me detuve. Lo leí 2 veces. Luego puse el teléfono en la guantera y llevé a mi abuela a casa en silencio. 6 meses después. Ruth estaba más fuerte, todavía en silla de ruedas, pero podía trasladarse al sofá sola, hacerse su propio té, discutir con la televisión. Estaba volviendo, y yo también estaba construyendo algo. Tranquilamente a las 2 de la mañana, después de que Ruth se durmiera, cursos en línea, Python, JavaScript, arquitectura de datos. No tenía un título, pero tenía tiempo, disciplina y una mesa de cocina que hacía las veces de escritorio. Entonces tuve suerte. Una pequeña empresa de software en Hartford, Ridgeline Tech, publicó una pasantía que no requería una licenciatura. Me postulé, me devolvieron la llamada. Entrevisté a la gerente de contratación, una mujer llamada Paula. Sonreí y dije: «Eres exactamente el tipo de persona proactiva que necesitamos». Recibí la carta de oferta un jueves. Empecé el lunes siguiente, o se suponía que lo haría. El viernes por la tarde sonó mi teléfono. La voz de Paula era diferente. «Señorita Colton, lo siento, hemos recibido información preocupante. Vamos a tener que reenviar la oferta». Se me enfrió el pecho. «¿Qué información?» «Un miembro de la familia llamó para expresar su preocupación por tu fiabilidad». «Lo siento, es política. No podemos avanzar». Lo supe antes de que terminara la frase. Sabía quién llamó. Conduje a casa de mi madre esa tarde. Estaba regando el romero en el porche delantero. «¿Llamaste a mi pasantía?» No se inmutó. «No sé de qué estás hablando». Alguien de mi familia llamó a Recursos Humanos y les dijo que no era confiable. Dejó la regadera. Me miró como mirarías a un niño que sigue pidiendo dulces después de que le has dicho que no. Tal vez simplemente no te querían. ¿Pensaste en eso? No todo el mundo te va a dar las cosas en bandeja. Ivy entró. La puerta mosquitera se cerró tras ella. Me quedé en ese porche durante mucho tiempo. De vuelta en casa de Ruth esa noche, me senté en la mesa de la cocina y miré fijamente a la nada. Ruth entró en silla de ruedas desde la sala de estar. Me observó por un rato, más tiempo de lo habitual. Pensé que solo estaba cansada. No lo sabía entonces. Pero alguien en esa casa ya había empezado a coleccionar la verdad. Simplemente no lo sabría hasta dentro de años. Déjame decirte cómo se ve el fondo del abismo cuando nadie está mirando. Tenía 24 años. Vivía en un apartamento tipo estudio en Bridgeport, 650 al mes. Radiador que hacía ruido toda la noche. Una ventana que daba a una pared de ladrillos. Trabajé como freelance en proyectos web para pequeñas empresas. Una panadería en Milford. Una empresa de paisajismo en Shelton. Un consultorio dental que necesitaba un formulario de reserva en línea. 5 la hora, a veces 20 si el cliente no regateaba. La seguridad social de Ruth cubría su alquiler, pero no su medicación. Solo los anticoagulantes costaban $380 al mes después del hueco de Medicare.
Cubrí la diferencia cada mes sin decírselo a nadie, sin que nadie me lo pidiera. Mi cuenta de ahorros tenía 140. Ese número bajó cada mes. Nunca subió. Pero esa no fue la peor parte. Lo peor fue el Día de Acción de Gracias. Cada año iba porque Ruth quería ver a la familia, porque amaba a sus nietas, a ambas, incluso si la habitación solo amaba a una de vuelta. Y cada año mi madre ofrecía la misma actuación. El suspiro triste cuando alguien preguntaba por mí, el orgulloso brillo cuando alguien mencionó Meredith, la forma en que me acariciaba la mano por encima de la mesa y decía: «Nos alegra mucho que estés aquí, cariño», como si yo fuera un perro rescatado que ella estaba acogiendo por caridad. Y los parientes no eran crueles, simplemente estaban mal informados. Creían la primera historia que escuchaban porque el primer narrador lloraba más fuerte. Si me quedaba callado, sabía exactamente lo que pasaría. Me arruinaría en 6 meses. Perdería la capacidad de pagar la medicación de Ruth y pasaría el resto de mi vida como una historia de advertencia que mi madre contaría en las cenas. La hija que casi fue... Una noche me senté frente a mi portátil. Un proyecto paralelo. Llevaba meses construyendo una herramienta de gestión logística para pequeñas empresas de transporte de mercancías. Lo había estado probando con una empresa de camiones en New Haven. El dueño dijo que le ahorró 11 horas a la semana. Lo miré, realmente lo miré. Estuvo bien, fue genuinamente, innegablemente bueno, y algo en mí cambió. Tomé una decisión en enero de 2019, sin anuncio, sin manifiesto. Solo una elección tomada en la mesa de la cocina a la 1 de la mañana, con el radiador haciendo ruido y una taza de café frío al lado de mi portátil. Iba a construir esto de verdad. Presenté los documentos de la LLC la semana siguiente. Elegí el nombre Juniper Labs. Juniper era el segundo nombre de Ruth, y yo me registré bajo Parker, su apellido de soltera, Ivy Parker, CEO de Juniper Labs. En el papel, ninguna conexión con Ivy Colton, la decepción familiar. No hice esto para esconderme, lo hice para sobrevivir. La última vez que fui visible, la pasantía. Alguien hizo una llamada y me la quitaron. No iba a darle esa oportunidad a nadie más. No mi madre, ni nadie. Ruth sabía que era la única. Se lo dije una mañana durante el desayuno. Huevos revueltos, tostadas de trigo, su pastilla para la presión arterial junto al jugo de naranja. Estoy empezando una empresa. Abuela, uno de verdad. Me miró por encima de las gafas. Ya era hora. No puedo decírselo a nadie. No, mamá, no Meredith, ni siquiera el tío Rob. Bien, podría no funcionar. Dejó el tenedor. Y podría ser. Así que deja de hablar y ve a construirlo. 2 semanas después, me llamó a su dormitorio. Me entregó un cheque. $3,200. Lo miré fijamente. Abuela, esto es todo lo que tienes. Sé lo que es. No puedo soportar esto. Me tomó de la mano. Su agarre era más débil en el lado izquierdo, pero aún así era lo suficientemente firme como para ser serio. No te crié para que fueras pequeña. Ivy, toma el dinero. Compra las computadoras que necesites y no te atrevas a pagarme. Compré un servidor. Construí la primera versión de producción de la plataforma de Juniper en el dormitorio de repuesto de Ruth, sentado en una silla plegable, trabajando 16 horas al día. Nadie aplaudió. Nadie se dio cuenta. Ese era el punto. Déjenme ir rápido aquí porque 3 años de construcción se ven mucho menos glamurosos de lo que la gente piensa. Año 1. Tuve 3 clientes. Todas pequeñas empresas de transporte de carga en Connecticut y el oeste de Massachusetts. Conduje personalmente a cada uno. Instalé el software en sus computadoras de oficina. Entrené a sus despachadores. Ingresos $48,000, lo suficiente para mantener las luces encendidas, surtir las recetas de Ruth y reinvertir cada dólar sobrante en la plataforma. Segundo año, la noticia se corrió. No a través de marketing, sino por los camioneros que hablaban con otros camioneros en las áreas de descanso y muelles de carga. 17 clientes. Contraté a mi primer empleado, un desarrollador llamado Marcus, que trabajaba de forma remota desde Filadelfia. Ingresos $310,000. Me mudé del estudio a un apartamento de una habitación. Ruth consiguió una silla de ruedas nueva, de las que tienen acolchado de verdad. Tercer año, 82 clientes en 14 estados. 6 empleados, todos remotos. Ingresos, 2,1 millones. Un fondo de capital de riesgo en Boston llamó y preguntó si estaba levantando una ronda. Dije que aún no. Dijeron que esperarían. Y durante esos 3 años, seguí yendo a Acción de Gracias porque Ruth me lo pedía, porque le encantaban esas reuniones incluso cuando a ellos no les gustaba yo. Y cada vez que se repetía el ritual, se desarrollaba de la misma manera. Aún sin título, mi madre le diría a quien estuviera escuchando:
Meredith acaba de convertirse en socia junior. Estamos muy orgullosos. En el Día de Acción de Gracias del año 3, la nuera de la tía Linda me preguntó directamente: «Entonces, ¿a qué te dedicas exactamente, Ivy?». Antes de que pudiera abrir la boca, mi madre respondió por mí: «Ella hace algo con la computadora. Freelance, creo». No me miró cuando lo dijo. ¿Nunca lo hizo? Ruth llamó mi atención desde el otro lado de la mesa y me hizo el asentimiento más pequeño. El tipo que solo yo podía entender. Aún no. Entonces llegó el cuarto año y todo se aceleró. Una llamada telefónica de San Francisco. Un número que me hizo sentarme en el suelo de mi apartamento. Pero a eso llegaré en un momento. Ok, permítanme hacer una pausa aquí por un momento. Ivy acaba de recibir una llamada que podría cambiarlo todo. Pero antes de continuar, tengo que preguntarte algo. Si fueras Ivy y hubieras sido silenciada durante años, ¿le dirías la verdad a tu familia ahora o seguirías construyendo en silencio? Deja tu respuesta en los comentarios. A para contar, ve para permanecer en silencio. Ahora, sigamos. Acción de Gracias. Año 5. El año en que Meredith trajo a Craig a casa. Craig Whitfield, alto, educado, apretón de manos firme. Su familia era propietaria de una empresa de bienes raíces comerciales en el condado de Fairfield. Su abuela, la señora Henderson, también vino. Cabello plateado, pendientes de perlas, la postura que decía que nunca había encorvado la espalda en su vida. 30 personas en la mesa. Diane se había superado a sí misma. Un mantel nuevo, servilletas de tela de verdad. Un centro de mesa que probablemente había fijado en Pinterest con 3 meses de antelación. Craig se sentó junto a Meredith. Me senté frente a ellos junto a Ruth. Ocurrió durante el plato de ensalada. «Así que, Ivy», dijo Craig, sonriendo. «¿Dónde estudiaste?». Una pregunta sencilla, educada, el tipo de pregunta que la gente hace cuando intenta incluirte. Abrí la boca. Mi madre era más rápida. Ivy no terminó la universidad. «Craig». La mesa se movió. Tenedores en pausa. Craig parpadeó. «Oh, está bien. Mucha gente. Tenía potencial». Mi madre inclinó la cabeza. La imagen del dolor materno. Pero algunas personas simplemente no están hechas para eso. Sentí 30 pares de ojos rozando mi piel. Me fui por una razón. «Mamá, cariño, ya hemos hablado de esto». Meredith juntó los labios. «No podemos hacer esto en la cena». Mi madre se volvió hacia Craig, con la voz lo suficientemente baja como para parecer íntima, lo suficientemente alta como para que toda la cabecera de la mesa la escuchara. «Solo me preocupo por ella. Ya sabes, una madre nunca deja de preocuparse». Mi padre levantó su copa de vino, bebió, la dejó, no dijo nada. Ruth me miró desde el otro extremo de la mesa. Sus ojos dijeron 2 palabras: «Aún no». Después de la cena, estaba de pie en el porche trasero cuando se abrió la puerta mosquitera. Craig se apoyó en la barandilla, con las manos en los bolsillos. «Por si sirve de algo», dijo. «Tu mamá parece complicada». Lo miré. «¿Estás bien?», él preguntó. Era la primera vez que alguien en el círculo de Meredith me preguntaba eso. La primera vez que alguien supo que no había aceptado simplemente la versión de mi madre como evangelio. «Lo estaré», dije. Asintió. Volvió a centrar. Me quedé de pie en el frío durante otros 10 minutos, viendo cómo mi aliento desaparecía en la oscuridad. Enero, un martes. Estaba comprando jabón para platos en el Stop and Shop de Boston Avenue cuando escuché mi nombre. «Hiedra. Ivy Colton». Me di la vuelta. El tío Rob estaba de pie al final del pasillo, con una cesta de la compra en una mano y una expresión en la cara como si acabara de ver a alguien resucitado. Dejó la canasta y me abrazó fuerte. El tipo de abrazo que dura 3 segundos de más porque la persona lo siente. «Cariño, te he extrañado». Se echó para atrás, con ambas manos en mis hombros. «Tu mamá dijo que no querías saber nada de ninguno de nosotros». Sentí que el suelo se inclinaba. «¿Qué dijo?». «Dijo que estabas pasando por algo. Necesitaba espacio». Me escudriñó la cara. Dijo que lo empeoraría si me ponía en contacto. Lo miré fijamente. 4 años. 4 años de silencio entre nosotros. Y yo asumí que simplemente no le importaba lo suficiente. Que había escuchado la versión de mi madre y me había descartado como todos los demás. «Tío Rob». Nunca dije eso, ni una sola vez. Su mandíbula se tensó. Algo cambió detrás de sus ojos. No es exactamente una sorpresa, sino una confirmación. Como si una sospecha que había albergado durante años acabara de ser confirmada. «Dime», dijo todo. Nos sentamos en su coche en el aparcamiento durante 40 minutos. Le conté sobre el derrame cerebral,
sobre dejar la escuela, sobre que mi madre me prohibió explicar, sobre la barbacoa, sobre la forma en que lloró en Q y sobre la forma en que la habitación siempre le creyó. No interrumpió, él solo escuchó. Cuando terminé, exhaló por la nariz y dijo una sola frase. Ella controlaba la historia. Asentí. Se quedó callado por un momento. Entonces, ¿a qué te dedicas ahora? Vacilé. Miré mis manos. Estoy construyendo algo. No puedo decir más por ahora. No insistió, no indagó. Metió la mano en su chaqueta y me entregó una tarjeta de presentación. Robert Grant, su boletín, Análisis financiero para el sector fintech. Todavía me mantengo al día con el mundo de la tecnología, dijo. Viejo hábito. Cuando estés listo, añadió, estoy aquí. Puse la tarjeta en mi cartera. Un pensamiento pasó por mi mente. Breve descarga eléctrica, pero no lo dije en voz alta. Acabo de conducir a casa 2 meses después. Mi teléfono sonó un domingo por la mañana. El nombre de mi madre en la pantalla. Raro. Casi nunca me llamaba directamente. Yo era alguien de quien hablaba, no alguien con quien hablaba. Cariño. He estado pensando. La palabra cariño cayó como un billete falso. Demasiado suave. Demasiado deliberado. ¿Qué pasaría si volvieras a la escuela? Podría ayudar con la matrícula. Ahí estaba, la trampa, perfectamente colocado, cuidadosamente envuelto. Si volviera, ella tendría una nueva narrativa. La madre desinteresada que salvó a su hija descarriada. Si me negaba, ella conseguiría otro. El niño ingrato que rechazó la ayuda. De cualquier manera, ella ganó. Agradezco la oferta. Mamá, pero estoy bien donde estoy. ¿Dónde estás? Hiedra, ¿haciendo qué? No puedes seguir escondiéndote. No me estoy escondiendo. Una pausa. Cuando volvió a hablar, la dulzura había desaparecido. Sabes lo que la gente dice de ti, ¿verdad? En cada reunión, te compadecen. Ivy, ¿es eso lo que quieres? Mi mano se apretó en el teléfono. Lo que quiero es que dejes de hablar por mí. Hablo por ti porque no tienes nada que decir. Haga clic. Me senté en mi coche fuera del apartamento de Ruth. Me temblaban las manos. No por tristeza. Había quemado la tristeza hace años. Esto era algo diferente, más agudo, más limpio. Entonces vibró mi teléfono. Una notificación por correo electrónico de Linen Equity Partners San Francisco. Asunto, Juniper Labs. Oferta de la serie formal A. Lo abrí, lo leí una vez. Lo leí de nuevo. Querida señorita Parker, nos complace extender un término formal para una serie, una inversión en Juniper Labs con una valoración predinero de $12 millones. $12 millones. Miré el número, luego miré por el espejo retrovisor. Mis ojos estaban secos, completamente secos. No me quedaban más lágrimas para esa mujer. Puse el coche en marcha y me fui a casa a construir. Volé a San Francisco un miércoles de abril. Un ojo rojo desde un asiento de autobús en el JFK. Llevé la misma blazer negra que había comprado en una tienda de segunda mano en New Haven 4 años antes. Las oficinas de Linen Equity estaban en el piso 32 de una torre de cristal en Soma. La sala de conferencias tenía vistas al puente de la bahía. Firmé el acuerdo marco frente a 3 socios que valían más cada uno que todas las casas de la calle de mi madre juntas. Serie A. Valoración de $12 millones. Retuve el 62% de la propiedad. Juniper Labs, la empresa que había fundado con los 3. $200 de mi abuela en un dormitorio de repuesto que olía a lavanda y Ben Gay. Ahora estaba valorada en $12 millones. Me quedé con el nombre de Ivy Parker. Cada comunicado de prensa, cada presentación legal, cada firma, Parker, el nombre de Ruth, el nombre de la mujer que creyó en mí cuando quienes se suponía que debían no lo hicieron. Nadie en la familia Colton jamás relacionaría a Ivy Parker, CEO de una empresa de software de logística, con Ivy Colton, la desertora que hace algo con computadoras. Unas semanas después del cierre, TechCrunch publicó un pequeño artículo. Juniper Labs, la startup de logística sigilosa que se está comiendo el mercado silenciosamente. El reportero pidió una foto. Rechacé. El artículo se publicó con una imagen de archivo, de un contenedor de envío y una cita destacada sobre la eficiencia operativa. El boletín del tío Robert cubrió el sector de tecnología logística. Esa semana guardó en favoritos el artículo de TechCrunch. Incluso lo mencionó en su resumen del viernes. Vigila de cerca Juniper Labs. La fundadora Ivy Parker está haciendo algo interesante en la optimización de la última milla. Escribió mi nombre. No lo reconoció. Leí su boletín desde mi apartamento en Bridgeport y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo.
No victoria, no reivindicación, solo la tranquila y obstinada satisfacción de algo bien hecho. No me escondí porque me avergonzaba, me escondí porque la visibilidad ya me había costado una vez y no iba a dejar que nadie me quitara esto. Ruth me llamó un sábado por la tarde en octubre, 2 años antes del Día de Acción de Gracias que lo cambió todo. Ella tenía 79 años para entonces. El derrame la había envejecido, pero su mente era una trampa de acero. «Dios mío», dijo Frank. La tía Linda ya estaba sacando su propio teléfono. Sus pulgares se movían rápido. Pude ver el brillo de un motor de búsqueda reflejándose en sus gafas. 3 segundos 5. «Oh, Dios mío». Volvió la pantalla hacia la mesa. Una foto, la que había tomado hace 2 semanas en un estudio en New Haven. El único retrato profesional para el que me había sentado porque Forbes lo había exigido. Mi cara, mi nombre, un titular sobre una adquisición por valor de $47 millones. Uno por uno, las cabezas se volvieron. Tommy, su esposa, la hija del tío Frank, Craig, la señora Henderson. Miraron los teléfonos. Entonces me miraron. Mi madre estaba de pie en el centro de la habitación. No se había movido. Miró de un rostro a otro, tratando de leer la sala como siempre lo hacía, tratando de encontrar la corriente para poder dirigirla. «¿Qué?», ella dijo. «¿Qué está mirando todo el mundo?». Nadie le respondió. Meredith extendió la mano para tomar el teléfono de Craig. Se lo entregó sin decir una palabra. Ella leyó. Su mano cayó en su regazo. Puso el teléfono boca abajo en el cojín a su lado y se quedó mirando la alfombra. Mi madre fue la última persona en la habitación en enterarse, y por primera vez en 7 años no tenía nada que decir. «Necesito parar aquí por un segundo. La habitación está en silencio. 30 personas están mirando a Ivy. Diane todavía no sabe lo que está pasando. ¿Qué crees que pasa después? ¿Ivy se mantiene tranquila o finalmente lo suelta todo? Tipo C para calma, D para erupción. Y si esta historia te tiene al borde de tu asiento, suscríbete ahora. Sigamos adelante». Mi padre se acercó a mi madre. Extendió su teléfono. «Pantalla arriba». Ella lo tomó. Rojo. Vi su rostro pasar por 3 etapas. Confusión. Su ceño se frunció. Sus labios se separaron. Conmoción. Su barbilla se retrajo. Su agarre en el teléfono se apretó. Y entonces algo que nunca había visto en la cara de mi madre en 29 años de ser su hija. «Miedo. Esto no es real», dijo. El tío Rob se levantó de su silla. «Está en Forbes, Diane, y en TechCrunch y en el Afternoon Wire de Bloomberg. Es muy real». Mi madre me miró. Su boca se abrió y se cerró una vez antes de que saliera el sonido. «¿Construiste una empresa valorada en $47 millones? «Sí». «¿Y no nos lo dijiste?». La pregunta cayó en la habitación como si hubiera arrojado un vaso contra la pared. Porque incluso ahora, incluso estando en los escombros de su propia narrativa, lo hizo sobre ella, sobre lo que no le habían dicho, sobre lo que le habían negado. Mantuve la voz firme. «Nunca preguntaste qué estaba construyendo. Solo le contaste a la gente lo que yo no era». El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el hielo moviéndose en el vaso de alguien en el extremo opuesto de la mesa. La tía Linda se llevó la mano al pecho. El tío Frank miró a mi madre, luego a mí, y después hacia abajo a sus zapatos. La señora Henderson se volvió hacia mi madre. No alzó la voz. «No lo necesitaba. Me dijiste que tenía problemas de salud mental. Hace 10 minutos». La cara de mi madre se puso blanca. «No lo dije como creo que tú lo entendiste. Exactamente así. ¿Cree que estaba de pie cerca de la repisa de la chimenea?» Miró a Meredith. Meredith no miró atrás. El primo Tommy se inclinó hacia adelante en su silla, con los codos en las rodillas, mirando fijamente al suelo. Su esposa tenía la mano sobre la boca. La comprensión se extendía por la habitación como una ola lenta. No solo había tenido éxito, sino que mi madre había mentido sistemáticamente durante 7 años a cada una de las personas de esta casa, y todos le habían creído. Mi madre intentó recuperarse. Enderezó los hombros, inclinó la barbilla, la postura que siempre adoptaba cuando la narrativa necesitaba corrección. Podría habérnoslo dicho. Ella eligió excluirnos. «No». «Diane». La voz de Ruth venía de la silla de ruedas al final de la habitación. No fuerte, no enojado, simplemente absoluto. La excluiste, la habitación giró, cada rostro como una brújula que encuentra el norte. Ruth se sentó perfectamente quieta. Su mano izquierda descansaba en el brazo de la silla de ruedas, la mano que no había funcionado bien en 7 años, desde el derrame que lo inició todo. Ivy dejó la escuela para cuidarme. Tuve un derrame cerebral. Lo sabes.
Miró a Diane con ojos que habían estado esperando mucho tiempo este momento. Todos en esta sala deberían haber sabido eso hace 7 años. Pero les dijiste que renunció porque era perezosa. Les dijiste que era una deshonra. Madre, porque te avergonzabas. No de ella. La voz de Ruth no vaciló. De ti mismo. Te negaste a ayudarme. Tu propia madre. Ivy tenía 22 años. Condujo 4 horas en medio de la noche sola. Y cuando ella intentó decirles la verdad a la gente, tú lloraste frente a ellos y la convertiste en la villana. Nadie respiraba. La tía Linda miró a mi madre. Diane, ¿es eso cierto? Diane no respondió. Sus labios se movieron, pero no salió nada. Y entonces, desde la esquina de la habitación, desde el hombre que había pasado 7 años como mueble, habló mi padre. Es verdad, me di la vuelta. Estaba de pie junto a la ventana, con la copa de vino vacía y las manos a los lados. Se veía más viejo de lo que lo había visto nunca. Todo, dijo. Eso fue todo. 2 oraciones. Pero de un hombre que no me había defendido en 7 años. Entraron en la habitación como una detonación. Miré a mi padre. Me ardían los ojos. Pero no lloré. Había pasado demasiados años aprendiendo a no hacerlo. Me miró hacia atrás y por primera vez no apartó la mirada. Las manos de mi madre temblaban. Pero aún estaba de pie. Aún lo intentando. Está bien. De acuerdo. Juntó las palmas de las manos como si estuviera centrándose. La actuación de una mujer siendo razonable debería haber sido más comprensivo. Pero nunca la lastimé. Nunca hice nada para detenerlo. Llamaste a mi pasantía. 4 palabras. La habitación volvió a quedar en silencio. Mi madre se quedó helada. No es dramático. Clínico. La forma en que una persona se paraliza cuando escucha un sonido en la casa a las 3 de la mañana. En 2018, dije. Una empresa de software en Hartford, Ridgeline Tech. Me ofrecieron un puesto. Una semana antes de que empezara, llamaste a Recursos Humanos y les dijiste que yo era poco fiable. Eso es ridículo. Su voz subió media octava. Nunca abrí mi teléfono. La foto que había tomado del correo electrónico impreso, la que Ruth había sacado de una caja de zapatos hacía 2 años. Lo había guardado en mi caja fuerte. Había guardado una copia en mi teléfono. Nunca quise usarlo. Se lo entregué a Rob. Se ajustó las gafas. Lo leyó en voz alta. Escribo por preocupación por mi hija. Ivy Cololton. Tiene un historial de falta de fiabilidad. Y no me gustaría que su empresa se viera en una situación difícil. Amo a mi hija, pero creo en la honestidad. Se quedó callado. No necesitaba terminar. La habitación ya había escuchado suficiente. Puso el teléfono en la mesa de café. Miró a mi madre. Saboteaste a tu propia hija. Estaba tratando de protegerla. ¿De qué? Su voz era suave, desoladoramente silencioso. ¿De tener éxito? El tío Frank se reclinó en su silla. Jesús, Diane. Meredith seguía en el sofá. Su rostro estaba pálido. Mamá, ¿de verdad hiciste eso? Mi madre no respondió. Miró alrededor de la habitación, la mirada lenta y exploradora de una persona que siempre ha podido encontrar al menos un aliado y que descubre por primera vez que no los hay. 30 rostros. Ni uno solo miró atrás con simpatía. Craig se quedó un paso atrás de Meredith. Noté algo pequeño, su mano, que había estado descansando en su hombro y había desaparecido. Lo había movido a su lado. Un gesto minúsculo, pero en esa habitación, en ese momento, lo dijo todo. Mi madre se sentó, no con gracia, no de la forma en que normalmente se dejaba caer en una silla, alzándose el vestido, cruzando los tobillos. Acaba de caer. El cojín cedió bajo su peso, y ella lloró, esta vez con lágrimas de verdad. Pude notar la diferencia. Llevaba 7 años observando su duelo fabricado, y esto no era eso. Esto fue feo, sin práctica. El sonido de alguien cuyo escenario se había derrumbado bajo sus pies. Todo lo que hice fue por esta familia. Dijo, para que la gente no nos menospreciara. La voz de Ruth vino del otro lado de la habitación, firme como un himno. La gente no nos mira por encima del hombro por culpa de Ivy y Diane. Nos están mirando por encima del hombro ahora mismo en esta habitación por tu culpa. Mi madre miró a mi padre. Estaba mirando fijamente al suelo. No se movió. Miró a Meredith. Meredith se miraba las manos en el regazo. Entonces me miró. Miré hacia atrás. Me había imaginado este momento antes, en la oscuridad, en mi estudio en las peores noches. Me imaginé su cara cuando se enteró. Pensé que me sentiría triunfante, reivindicado, o al menos aliviado. No sentí ninguna de esas cosas. Me sentí cansado. No planeé esto. Mamá, mi voz era tranquila, no fría. Acabo de terminar. No vine aquí para humillarte.
El artículo se publicó hoy porque Forbes lo programó para esa fecha. No puedo controlar el tiempo. Hice una pausa, pero tampoco controlaré más la verdad. No para ti. Ella no respondió. Simplemente se sentó allí, pequeña de una manera que nunca la había visto ser. La mujer que había llenado cada habitación en la que había entrado, que había dirigido cada conversación, que había dictado cada narrativa, que había decidido quién era el héroe y quién el fracaso. Parecía alguien que había olvidado su propio nombre. Me levanté. Creo que voy a salir un momento. Caminé hacia Ruth, desbloqueé las ruedas de su silla, la empujé por la sala de estar, pasando por 30 personas silenciosas, por la puerta principal y hasta el porche. El aire de noviembre me golpeó la cara, frío, agudo, limpio. Pensé que eso era el final. No fue porque a la mañana siguiente me sonó el teléfono y era Meredith. Viernes negro por la mañana. Me senté en una habitación de hotel en Glastonbury, un Holiday Inn Express junto a la Interestatal. No me había quedado en casa de mis padres en 3 años. Ruth estaba conmigo, aún dormida en la segunda cama. Las mantas le llegaban hasta la barbilla. Mi teléfono sonó a las 8:47. Meredith. Dejé que sonara 2 veces. Luego contesté. Su voz era diferente, despojado, sin pulir, sin rendimiento. Sonaba como alguien que había estado despierto toda la noche. Necesito decirte algo. Esperé. Sabía sobre la convocatoria de prácticas. La habitación del hotel era muy tranquila. Podía oír la máquina de hielo zumbando al final del pasillo. Mamá me dijo que ella se encargó. Dijo que no estabas listo para un trabajo de verdad. Y yo, con la respiración entrecortada, no lo cuestioné. Lo sabías desde hace 5 años. Dije que sabía y no dije nada. Su voz se quebró porque si la cuestionaba, me convertiría en ti. Y eso me aterraba. Cerré los ojos. Así que me dejaste ser el sacrificio. Sí, la palabra salió cruda, sin excusa adjunta. No, pero... Y no te llamo para pedirte que me perdones. Continuó. Llamo porque te mereces saber que sé lo que hice. Y lo siento. El silencio entre nosotros fue largo. Contenía 7 años de cenas dominicales, mensajes de texto sin respuesta y un chiste sobre impresoras que hizo reír a 30 personas. No sé qué hacer con tu disculpa ahora mismo, Meredith, pero la escucho. Eso es más de lo que merezco. Una pausa. Entonces dijo algo inesperado. Craig me dijo algo anoche después de que llegamos a casa. ¿Qué? Él dijo. Tu familia necesita ayuda. Meredith. Ayuda profesional. Dijo que no seguirá adelante con la boda hasta que yo aborde esto. Pensé en Craig en el porche trasero hace 2 años. Tu mamá parece complicada. El hombre había estado prestando atención todo el tiempo. Creo que tiene razón, dijo Meredith en voz baja. Yo también. Ninguno de los dos dijo adiós. Ella colgó primero. Me senté en el borde de la cama y observé la luz gris de la mañana que se filtraba a través de la cortina. Esa tarde volví a casa de mis padres en coche. No para la reconciliación, no para la segunda ronda. Estaba recogiendo la maleta de mano de Ruth y la lata de galletas de mantequilla que habíamos dejado en la encimera de la cocina. La casa estaba tranquila. Las decoraciones de la cena de ayer todavía estaban puestas. Las velas se consumieron hasta el final. El mantel aún estaba arrugado donde habían estado los 31 cubiertos. Olía a salsa fría y arrepentimiento. Mi madre se sentó a la mesa de la cocina, con los ojos hinchados y sin maquillaje. Llevaba una sudadera que no había visto en años, una vieja de Yukon, descolorida, el tipo de cosa que nunca dejaría que nadie la viera con ella puesta. Mi padre se sentó a su lado, con la taza de café delante, sin tocar. Hiedra. ¿Podemos hablar? Mi madre dijo. Me quedé de pies en la puerta. Estoy escuchando. Cometí errores. Lo sé. Apretó las manos planas sobre la mesa, estabilizándose. Pero tienes que entender. Crecí sin nada. La gente menosprecia a nuestra familia. Solo quería que nos viéramos bien. Y no era lo suficientemente bueno. No me refería a mamá. No levanté la voz. No lo necesitaba. No voy a pelear contigo, pero necesito dejar algo claro. Ella esperó. No voy a volver a esta mesa, ni en Acción de Gracias, ni en Navidad, ni en ninguna reunión, hasta que hagas 3 cosas. ¿Qué 3 cosas? 1. Le dices a cada persona que estaba en esa mesa la verdadera razón por la que dejé la escuela. No tu versión, la verdad, en tus propias palabras, a tu propio tiempo. Pero antes de Año Nuevo, se estremeció. 2. Borras el chat grupal familiar y dejas que la gente me contacte directamente. No más gatekeeping. Su mandíbula se tensó. 3. Empiezas a ver a un terapeuta, no por mí, por ti. Me miró durante mucho tiempo.
¿Y si no lo hago? Entonces esta es la última conversación real que tenemos. Y esa será tu elección. No la mía. Ella no respondió. Me volví hacia mi padre. Ahora estaba agarrando la taza de café con ambas manos. Papá, te escribí una carta hace 4 años. Nunca respondiste. Necesito saber por qué. Miró la mesa, luego a mí. No sabía qué decir. Eso habría sido suficiente. Recogí la bolsa de Ruth, la lata de galletas de mantequilla. Caminé hacia la puerta principal. Ruth estaba esperando en el coche. Cuando entré, me miró a la cara y me apretó la mano. Lo hiciste bien, cariño. Ahora conduce. Conduje. La autopista estaba tranquila. El tráfico del Viernes Negro se había despejado a última hora de la tarde. Todos ya estaban donde necesitaban estar, bolsas de compras llenas, hornos enfriándose. Solo yo, Ruth y 60 millas de asfalto de Connecticut. La nieve había empezado a caer. Luz, la que no se pega, pero hace que el aire parezca plateado. La radio estaba encendida, un presentador de noticias repasando las cifras de ventas del Black Friday. Cosas normales, cosas fáciles. Ruth se estiró y bajó el volumen. Nunca les dijiste lo que te dije en el hospital. La miré de reojo. ¿No? Eso es entre nosotros. ¿Puedo decirlo de nuevo? Asentí. Se enderezó en su asiento tanto como los músculos limitados por la silla de ruedas le permitieron. Miró la carretera por delante a través del parabrisas. No a mí, como hacen las personas cuando dicen algo que quieren que quede exactamente bien. Dije, intentarán hacerte pequeño. No les permitas, pero tampoco te conviertas en ellos. Seguí conduciendo. Me ardían los ojos. La carretera se difuminó por un segundo. Luego se despejó. Pasé 7 años tratando de honrar ambas mitades de esa frase. Sé grande, pero no seas cruel. Construye, pero no arrases. Gana, pero no te jactes. Mantente erguido, pero no te apoyes en nadie. Creo que me fue bien. Lo hiciste más que bien, cariño. Ruth se acomodó de nuevo en su asiento. Se subió la manta más arriba sobre el regazo. Lo hiciste limpio. Me reí. Uno de verdad. La primera en esta historia, quizás la primera risa de verdad en años, vino de algún lugar profundo e inesperado, como encontrar una ventana abierta en una habitación que creía sellada. Ruth sonrió, cerró los ojos. Nos conduje a casa a través del aire plateado, y por primera vez desde marzo de 2017, desde una llamada telefónica a las 2 de la mañana, desde un viaje de 4 horas en la oscuridad, desde la primera mentira que mi madre dijo en mi nombre, el silencio no se sintió como un borrador. Se sentía como paz. 2 semanas después del Día de Acción de Gracias, las consecuencias fueron medibles. El tío Rob escribió un artículo en su blog personal, sin nombres, sin ubicaciones, solo un ensayo titulado «Cuando las familias silencian a la persona equivocada». Trataba sobre la forma en que ciertos hogares designan un chivo expiatorio y un niño de oro, y cómo las personas de fuera nunca cuestionan cuál es cuál. La pieza fue compartida más de 6,000 veces. 3 lectores le enviaron correos electrónicos para decirle que habían llorado. Me dijo esto mientras tomábamos café en Bridgeport, sacudiendo la cabeza como si todavía no pudiera creer lo que había presenciado en esa mesa. La tía Linda me llamó directamente. Primera vez en 4 años. Dijo que este año se encargaría de la Navidad. Tu madre no será la anfitriona. Creemos que es mejor si alguien más se encarga de eso. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con la silenciosa firmeza de alguien que había tomado una decisión y no estaba interesado en debatir. 3 familiares se pusieron en contacto en la primera semana. El tío Frank dejó un mensaje de voz, breve, brusco, como se disculpan los hombres de su generación. Debería haber hecho más preguntas. No lo hice. Lo siento. Tommy llamó. Lloró por teléfono. Le creí a ella. Ivy, durante 7 años. Lo siento mucho. Debería haberlo hecho. Simplemente debería haberlo hecho. Le dije lo que les dije a todos ellos. Creíste lo que te dijeron. No te culpo por eso. Y Diane me envió un correo electrónico, no una llamada telefónica. No tuvo el valor. El correo electrónico era corto, de 4 frases. Entiendo tus condiciones. No estoy listo para todos ellos, pero he llamado al doctor Shelton y he hecho una cita para el próximo martes. Eso es lo que puedo hacer ahora mismo. Lo leí 2 veces. No respondí esa noche, pero lo guardé. Más tarde, aprendí qué la impulsaba. No fueron mis palabras. No fue la publicación del blog de Rob. Era Margaret Henderson. La abuela de Craig había apartado a Diane antes de irse la noche de Acción de Gracias y le dijo, «Crié a 3 hijos. Nunca llamé a un extraño para sabotear a uno de ellos. Necesitas ayuda. Diane, ayuda real».
El juicio de una madre de una compañera de su misma edad. Esa fue la hoja que finalmente logró atravesar. Craig se mantuvo firme. Le dijo a Meredith que la amaba, pero la boda se pospondría hasta que comenzara terapia familiar, no como castigo, sino como requisito previo. No me voy a casar con algo que no entiendo, dijo. Meredith estuvo de acuerdo. Comenzó las sesiones la segunda semana de diciembre. Entonces, una semana antes de Navidad, llegó una carta a mi apartamento. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, una carta escrita a mano en papel crema, el tipo que Meredith usaba para las notas de agradecimiento. El sobre tenía un sello de verdad. Lo había caminado hasta un buzón. Tenía 4 páginas de largo. Ella escribió sobre crecer como la buena, sobre la presión para rendir, obtener calificaciones perfectas, tener modales perfectos, un currículum perfecto. Ella escribió sobre el miedo que vivía debajo de todo eso, el miedo a que si alguna vez flaqueara, la arrojaran al papel que yo ocupaba. Actué para ella toda mi vida, escribió, y todavía no sé quién soy sin sus aplausos. Escribió sobre la convocatoria de prácticas, sobre los años que se mantuvo callada. Casi todos los días de Acción de Gracias me veía sentado solo al final de la mesa y no decía nada, porque decir algo significaba arriesgar todo lo que había construido sobre mi silencio. Te usé como escudo, Ivy, dejé que mamá te bajara para que no me bajara a mí, y me dije que no era mi culpa porque yo no era quien decía las palabras. Ella terminó con esto. No te estoy pidiendo que me perdones. Te pido que sepas que finalmente veo lo que hice y que no estoy bien con quien he sido. Había un postdata. Decía, no elegí derecho porque me encantara. Lo elegí porque mamá dijo que era lo único que valía la pena hacer. Leí la carta 3 veces. Entonces le envié un mensaje de texto de vuelta. Leí tu carta. Necesito tiempo, pero no estoy cerrando la puerta. Su respuesta llegó en segundos. Basta. Mi hermana y yo no somos cercanas. Aún no, quizás nunca como deberían ser las hermanas. Pero por primera vez somos honestos. Y la honestidad es donde comienza la curación. La adquisición de Apex se cerró en enero. $47 millones. Firmé los documentos finales en una sala de conferencias en San Francisco con vistas al puente Golden Gate. La misma vista que había visto 2 años antes cuando cerré la Serie A. El mismo blazer, incluso el de la tienda de segunda mano. Todavía me quedaba bien. Como parte del acuerdo, me quedé como vicepresidente de producto durante un periodo de ganancia diferida de 2 años. Significaba mudarse a Boston, el centro de Apex en la costa este. Encontré un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn. Nada llamativo, una calle tranquila, buena luz. Ruth se mudó conmigo. Contraté a una cuidadora a tiempo completo, alguien que pudiera estar allí cuando yo estuviera en la oficina. La habitación de Ruth tenía un mirador con vistas a un pequeño jardín. Observaba los pájaros todas las mañanas mientras bebía el mismo Earl Grey que había estado tomando durante 40 años. Esto es más bonito que la casa donde cría tu madre, dijo una tarde, sin levantar la vista de su crucigrama. Irónico. Empecé terapia. Mío, no de la familia. No porque me estuviera desmoronando, sino porque 7 años de silencio dejan marcas que no se ven. El tipo que aparece a las 3 de la mañana cuando el apartamento está tranquilo y tu cerebro decide reproducir cada mesa de cena, cada carta sin respuesta, cada llamada telefónica donde la persona al otro lado eligió la conveniencia sobre el amor. El tío Rob subía en coche desde Connecticut una vez al mes. Traería las impresiones de su boletín y chistes terribles, y comeríamos comida para llevar en el suelo de mi sala de estar como si tuviera 12 años de nuevo. Y él era el tío divertido que siempre me colaba postre extra. Era lo más parecido a un padre que había tenido. Le dije eso una vez. Se quedó callado por mucho tiempo. Entonces dijo, eso significa más de lo que crees, niño. El artículo de Forbes 30 Under 30 salió la semana siguiente al Día de Acción de Gracias. Había una foto, yo en la oficina de Juniper Labs, con los brazos a los lados, mirando directamente a la cámara. La leyenda decía, Libbie Parker construyó una empresa de $47 millones en silencio, porque el silencio era el único idioma que su familia le dio. La gente me pregunta si he perdonado a mis padres. La respuesta honesta es complicada. A la gente le encanta preguntar, ¿los has perdonado? Como si el perdón fuera un interruptor de luz. ¿Encendido o apagado? ¿Sí o no? No lo es. Algunos días me despierto y no siento más que claridad. Veo a mi madre como una mujer que creció pobre, que fue objeto de burla por parte de sus propios familiares, que construyó toda su identidad en torno a cómo su familia era vista desde fuera, y cuando no encajaba en el cuadro, ella no sabía cómo amarme sin borrarme. La veo, la entiendo. Otros días,
Estoy en el supermercado y veo a una madre con su hija y la madre dice: «Estoy tan orgullosa de ti», y tengo que dejar el pasillo. Esa es la verdad. Ambas mitades, la misma persona. Mi madre completó 4 sesiones de terapia para Navidad. Llamó a 3 parientes para corregir el registro. Tía Linda, tío Frank y Tommy. Lo sé porque me lo dijo Linda. Ella dijo que Diane lloraba en cada llamada, y no del tipo fingido, el de verdad, el tipo que no tiene una audiencia en mente. Aún no ha llamado al resto, pero ella empezó. Mi padre me escribió una carta, una página, sin preámbulos, sin justificación. Solo debería haber respondido. Debería haber respondido cada vez. No tengo una razón lo suficientemente buena. Solo tengo la verdad, que es que tenía miedo de tu madre y elegí su silencio sobre el tuyo. Ese es mi fracaso. Lo leí en la mesa de mi cocina. Ruth estaba dormida en su habitación. El apartamento estaba tranquilo. Aún no respondí, pero guardé la carta. Esto es lo que he aprendido. El amor sin límites es solo una puerta sin cerradura. Cualquiera puede entrar. Cualquiera puede tomar lo que quiera y lo llamarán familia mientras lo hacen. No odio a mi madre. Odio lo que hizo. Y estoy aprendiendo lentamente, imperfectamente, a separar las dos cosas. Pero no me sentaré en una mesa donde mi nombre solo se pronuncia con lástima. Ya no, mis límites no son un castigo, son arquitectura. Estoy construyendo la forma de una relación que realmente pueda sobrevivir. Si estás escuchando esto y algo te resulta familiar, un padre que reescribe tu historia, un hermano que se lleva toda la atención, una familia que te convirtió en el cuento con moraleja, quiero que sepas algo. No tienes que construir una empresa de $47 millones para demostrar tu valía. No construí Juniper para demostrarle nada a mi madre. Lo construí porque mi abuela me dio $3,200 y me dijo: «No te crié para que fueras pequeño». Lo construí porque el silencio era el único espacio que me dejaban y decidí llenarlo con algo real en lugar de algo amargo. Tu valía no es la empresa que construyes, no es el título que obtienes, ni el cargo en tu tarjeta de presentación, ni la cantidad en tu cuenta bancaria. Tu valor reside en el hecho de que seguiste adelante cuando nadie aplaudió, cuando nadie preguntó, cuando nadie creyó. Tal vez seas la hija que llama y nunca le devuelven la llamada. Tal vez seas el hijo que aparece en todas las fiestas y lo presentan como el que no lo hizo. Tal vez seas el hermano que recibió la ropa usada mientras que otro recibió los aplausos. Te veo, y si necesitas permiso para establecer un límite con alguien que te ama mal, aquí lo tienes. Puedes amar a alguien y aún así negarte a dejar que te defina. Puedes honrar de dónde vienes sin dejar que eso decida a dónde vas. Puedes alejarte de una mesa donde tu nombre solo se pronuncia con lástima. Puedes construir algo en silencio. Y un día, tal vez no hoy, tal vez no este año, pero un día el silencio hablará por sí solo. No como venganza, no como prueba, solo como el sonido silencioso e innegable de una vida bien vivida. Esa es la única reivindicación que perdura. Es febrero ahora. La abuela Ruth cumplió 81 años la semana pasada. Le hice una fiesta. Nada extravagante. 12 personas. Mi apartamento en Brooklyn. Un pastel de chocolate de la panadería de la esquina y una lista de reproducción de canciones de Motown que realmente le gustan. A diferencia de la que mi madre solía poner para aparentar, el tío Rob estaba allí. Llevaba un ridículo gorro de fiesta y no se lo quitó durante 3 horas. Tommy condujo desde Connecticut con su esposa y su hijo pequeño, quien pasó la noche tratando de robar el glaseado del pastel con las manos desnudas. Y Meredith vino sola. No Craig, no anillo. Todavía no. No se quedó mucho tiempo, pero entró con un ramo de gardenias, la flor favorita de Ruth, el tipo de detalle que solo conoces si has estado prestando atención durante más tiempo de lo que has dado a entender. Los puso sobre la mesa y dijo: «Feliz cumpleaños, abuela». Ruth levantó la vista de su silla de ruedas y sonrió. Te tomó bastante tiempo. Meredith se rió. Era pequeño y un poco roto, pero era real. Mi madre no estaba allí, no porque no la invité. Lo hice. Ella dijo que no estaba lista. Y por primera vez, le creí porque no estar listo es honesto. Y la honestidad es por donde empezamos. Ruth se sentó a la cabecera de la mesa. Miró alrededor de la habitación, a los rostros, a las flores, al ridículo gorro de fiesta en la cabeza de Rob, al niño pequeño con glaseado en la barbilla. Me miró. Ella sonrió. «Esta es una buena mesa», dijo. «Tiene razón. Es una buena mesa. Lo construí no con dinero, no con venganza, con paciencia, con silencio y con la gente que apareció cuando nadie miraba. Mi nombre es Ivy Colton. Algunas personas me conocen como Ivy Parker.
Tengo 29 años y estoy harta de ser la advertencia de otra persona. Esta es mi historia, y soy yo quien la cuenta ahora. Gracias por quedarte conmigo durante toda esta historia. Si el viaje de Ivy significó algo para ti, si alguna vez has sido la que se sienta tranquilamente en una mesa donde tu nombre solo se pronuncia con lástima, me encantaría escuchar tu historia. Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, revisa la descripción. Hay uno con el que creo que conectarás igual de profundamente. Te veo allí